La pregunta que flota sobre Flushing McKenna, pesada y electrizante, no es si Juan Soto es el futuro de los Mets, sino si él y Francisco Lindor, juntos, representan la fórmula para la gloria o la receta exacta para el desastre. Abramos la puerta de ese vestuario, donde el aire huele a cuero nuevo y a egos milmillonarios. Cuando los Mets de Steve Cohen anunciaron la adquisición de Juan Soto por ese contrato estratosférico de $765 millones, un pacto que reescribía la economía del béisbol, los fieles neoyorquinos no vieron una simple firma, vieron el eslabón perdido, la pieza final para romper la maldición de 1986. Pero, ¿compraron un campeonato o simplemente adquirieron una bomba de relojería con una mecha peligrosamente corta? Esa es la incógnita que hemos venido a desentrañar, porque el béisbol, queridos amigos, es mucho más que un juego de números, es un teatro de emociones humanas. El epicentro de este terremoto no es otro que Francisco Lindor. Desde 2021, Lindor no era solo el campo corto de $341 millones, él era la brújula moral, el líder espiritual, la voz no oficial del vestuario, un capitán forjado en el tiempo. Pero cuando llegó Soto, llegó con un cheque que casi duplicaba el valor anual de Lindor. Y, lo que es más peligroso, con un foco mediático tan abrasador que consumió el oxígeno que respiraba el puertorriqueño. Como dice el experto deportivo A, y cito textualmente, esto no fue una adquisición, fue una reestructuración de la jerarquía interna. Lindor era el pilar mental, pero la irrupción de Soto fue un temblor que socavó sus cimientos. No es un conflicto de talento, es una guerra territorial de egos multimillonarios. Podrían argumentar que los profesionales del deporte deben separar el dinero de la cancha. Dirían, son adultos. El ego no tiene cabida en una temporada de 162 juegos. Falso. El béisbol es una historia de confianza y hermandad. Cuando la autoestima de un líder se ve herida, ese veneno corre por el equipo más rápido que cualquier racha de derrotas. El contrato faraónico de Soto no fue solo una cifra, fue el símbolo de un desequilibrio intangible que destrozó la química interna. Las semillas de la tensión, nos revela un insider del equipo, ya estaban sembradas desde los entrenamientos de primavera. Un coach de los Mets, que pide anonimato, nos confesó: Francisco es un hombre orgulloso, con enorme influencia. Pero cuando llega otra superestrella con una voz más fuerte y una paga infinitamente mayor, el ego humano no lo acepta sin luchar. El silencio tenso en el camerino pronto encontró su eco en los medios. El detonante público ocurrió tras una derrota ante los Bravos en junio. Cuando se le preguntó a Lindor sobre el desempeño de Soto, su respuesta fue quirúrgicamente calculada. No mencionó nombres, pero la alusión fue clarísima. Dijo Lindor, es un gran jugador, pero a veces, cuando el éxito llega demasiado pronto, creo que se pueden olvidar los esfuerzos y el respeto de los que vinieron antes. Era un mensaje cifrado, un dardo directo al joven de 26 años que ya tenía la vida resuelta para 3 generaciones. El periodista B lo interpretó como la verdad cruda del camerino. Fue un código que todos entendimos. Demasiada prisa, olvidas el respeto. Era un fastball directo a Soto, sin que nadie pudiera negarlo. Y una semana después, el cisma se hizo físico. Juan Soto puso me gusta en una publicación de X de una fanpage de los Mets que decía: Lindor es solo una sombra del pasado. Soto carga con el equipo todos los días. ¿Alguien recuerda quién gana $341 millones? Aunque Soto retiró el like minutos después y se disculpó diciendo que fue un error no intencional, en Nueva York ya era tarde. La prensa no tardó en hablar de una guerra civil entre los dos activos más caros de la historia del béisbol. Ese fugaz like fue capturado en más de 10.000 capturas de pantalla. El mensaje, una vez lanzado, era irrecuperable. Los reportes internos son demoledores. La gerencia tuvo que convocar al menos 3 reuniones de equipo a puertas cerradas solo en julio para intentar sofocar la rebelión. El vestuario se dividió en 2 facciones, relató un jugador.
Los jóvenes se deslumbran por el talento y la confianza de Soto, pero muchos de los que llevamos años con Francisco sentimos que nos estaban minimizando. Ya no había ambiente familiar, solo frialdad. La tensión alcanzó su punto de ebullición, su clímax dramático, durante la serie contra los Phillies. Soto rechazó una señal para un toque de sacrificio, una jugada crucial. En el dugout, la cámara captó a Lindor pasando junto a Soto con una mirada gélida, moviendo la cabeza con evidente desaprobación. Soto lo siguió con una media sonrisa indescifrable, una mueca entre la burla y la soberbia. Este instante fue el combustible que necesitaba la prensa, confirmando la grieta. Y el efecto se sintió en el campo de juego. En septiembre, el promedio de bateo del equipo con corredores en posición de anotar cayó en 50 puntos en comparación con junio, y el récord en juegos decididos por una carrera fue de un catastrófico 5 victorias y 15 derrotas. La falta de cohesión en momentos de presión era palpable, la prueba irrefutable de que la división interna estaba afectando el desempeño colectivo. La presión obligó al manager Carlos Mendoza a pronunciarse, aunque con evasivas. En agosto, tras un juego contra los Cerveceros, se limitó a decir: «Somos un equipo grande, y las diferencias de opinión son normales. Ambos son profesionales». Sin embargo, fuentes internas revelaron que las palabras de Mendoza eran una fachada. Él y el GM asistente David Stearns tuvieron que intervenir directamente, convocando reuniones individuales que, según un coach, no fueron charlas tranquilas. Ambos se mantuvieron firmes en sus posiciones. Lindor sentía que lo habían relegado, y Soto fue franco al decir que sentía que no había sido debidamente bienvenido desde que llegó. Aquí es donde entra el rol de Pete Alonso, el pilar veterano de los Mets, el mediador forzoso. En una entrevista de septiembre, Alonso, con su habitual franqueza, lanzó un ultimátum. «Respeto a ambos, pero estamos aquí para ganar, no para ver quién acapara los reflectores». Si tienen problemas personales, deben resolverlos fuera del campo. En el terreno, ambos necesitamos que estén en su mejor versión para los Mets. Alonso, visto incluso cenando con Soto durante un descanso breve, intentaba desesperadamente tender puentes. Pero quizás sus palabras solo sirvieron para añadir más peso a los hombros de los dos gigantes. La atmósfera se había vuelto irrespirable. El veterano Brandon Nimmo lo resumió con una honestidad brutal. «Llevo muchos años aquí, y sinceramente nunca había visto un vestuario tan silencioso. La química ha desaparecido. No hay esas conversaciones alegres después de los juegos, no hay esa conexión familiar. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sentimos». Esta situación cristalizó una fractura generacional clara dentro del roster de 2025. Los recién ascendidos de las ligas menores tendían a gravitar a Soto, atraídos por su confianza y su éxito temprano. Un jugador anónimo explicó: «Juan es muy abierto con nosotros, comparte experiencias, nos enseña. En cambio, Lindor, desde el Juego de Estrellas, parece mucho más distante». La gran paradoja de los Mets es que han reunido quizás el mayor talento individual que el dinero puede comprar. Pero este talento coexiste en dos esferas de influencia separadas, dos reinos que compiten por la supremacía. Y volvemos a la pregunta inicial, la que permanece abierta. ¿Pueden ganar? A pesar de estar en la contienda por el este de la Liga Nacional, la inestabilidad en el rendimiento se manifiesta en derrotas inexplicables, como la racha perdedora ante los Marlins a principios de septiembre. La brillantez individual de Soto y Lindor, esa ráfaga de destello de dos gigantes, no puede compensar el espíritu dividido. Como advirtió el experto A, el béisbol, ante todo, es un deporte de equipo. Ni el mejor talento del mundo puede levantar el trofeo si no hay un vestuario unificado. El sueño de la Serie Mundial, comprado con miles de millones de dólares, corre el riesgo de ser destruido no por un enemigo externo, sino por la corrosión invisible de la desunión interna. La respuesta cuelga pesada en el aire de Nueva York, una pregunta inquietante que flota silenciosamente sobre el estadio de Flushing. ¿Es posible que un equipo fundamentalmente dividido
pueda alzar el trofeo? Por ahora, la respuesta es un eco silencioso.